Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de epistemología, filosofía y educación. Este es un podcast realizado para el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, hoy 5 de octubre del 2025. Vamos a iniciar pues teniendo una pequeña introducción donde evidentemente vamos a hablar que la filosofía nace de las épocas antiguas con un pensamiento platónico muy marcado y después con un pensamiento aristotélico que es con el que nosotros vamos a comenzar a interactuar todo este podcast, que se dirige hacia la virtud que es la crítica y la reflexión. En ese sentido, la filosofía desde sus antigüedades ha permitido reflexionar acerca de los conocimientos y la educación en general. Luego entonces tenemos la epistemología como una ciencia que estudia las bases de la educación, su aplicación y cómo podemos mejorarla constantemente. De allí que la filosofía y la educación se relacionen entre sí para generar unos fundamentos o unas bases más sólidas que permiten que la educación cada vez apunte a tener mejores prácticas, más virtuosas, o sea, más críticas y reflexivas, también de inclusión, y que estas prácticas vayan muy contextualmente, es decir, que las prácticas no sean aisladas de los contextos donde se están aplicando. En ese sentido, pues miramos que la filosofía de la educación ha influido mucho desde sus épocas con el pensamiento aristotélico de formar ciudadanos críticos, éticos y creativos. También permite reflexionar sobre los fundamentos y principios que el sistema educativo fomenta para realizar una educación integral. Allí también ayuda a los educadores a cuestionar sus prácticas y a mejorar sus prácticas desde una óptica más reflexiva, donde encontramos o nos autoevaluamos y podemos hacer unas prácticas pedagógicas más acordes a los requerimientos de los estudiantes. La función de la epistemología, por su parte, es evaluar constantemente cada aspecto de la ciencia, de cada aspecto de la educación, y ayuda a comprender las teorías del conocimiento, sus significados y hablar integralmente a todas ellas. Además, proporciona las herramientas conceptuales y teóricas que permiten que estas teorías sean lo que necesitamos para el auge educativo actual. Además, contribuye a la creación de los currículos que tengan los enfoques sociales pertinentes para cada contexto determinado. En este sentido, las habilidades del docente que necesita para el desarrollo de un pensamiento crítico es comprender, analizar, sintetizar y evaluar conocimientos adaptándolos a los contextos donde se está elaborando, además de cuestionar su práctica pedagógica constantemente porque la educación tiene diferentes y los contextos van cambiando su entorno a medida que la tecnología también va avanzando, además de diseñar estrategias más acordes a las necesidades de los estudiantes y autonomía en la adquisición de conocimiento de todos los estudiantes, además de promover diálogos que constantemente estén en reflexión sobre las prácticas que realizamos de enseñanza-aprendizaje y incorporar enfoques pedagógicos que nos ayudan a mejorar nuestras prácticas educativas. Asimismo, los retos y desafíos, pues por una parte es generar un sistema más reflexivo y crítico de la enseñanza-aprendizaje, abordar las brechas socioeconómicas, especialmente en las zonas apartadas y rurales, que constantemente se ven desligadas en el avance tecnológico y en el avance teórico porque allá pues estas brechas impiden que haya unas prácticas más moldeables que en otros contextos como las ciudades. También adaptar los currículos de acuerdo a la idoneidad de la situación o el contexto donde se esté dando para que allí haya equidad e inclusión en cada práctica educativa y no sea solamente generalizada a todo mundo. También permite reflexionar sobre el papel de las tecnologías dentro de las actividades pedagógicas, cómo podemos generar conocimiento por medio de estas y cómo estas prácticas o cómo estas tecnologías nos acerca más a un mejor conocimiento o a una mejor adquisición del conocimiento.
además de garantizar que los educadores estén preparados para enfrentar los desafíos epistemológicos que tenemos. En este orden de ideas podemos decir que tanto la filosofía como la epistemología constantemente están trabajando de la mano con el objetivo de mejorar la educación. No es otra cosa, sino que la educación tenga una crítica y una reflexión constante para que ésta sea adaptable, moldeable y constructiva en torno a los requerimientos de la sociedad actual y tecnológica, entre otras cosas porque hay que disminuir las brechas constantes que se generan pues a raíz de los recursos económicos y sociales que en el entorno hay y que impiden que la educación sea equitativa e inclusiva para todos. Entonces, en este orden de ideas, la epistemología ayuda constantemente a reflexionar sobre estas prácticas y adaptar estas prácticas a un currículum más adaptable al contexto, a un contexto determinado. Mientras que la filosofía también hace una reflexión constante de cómo estas prácticas nos da la virtud de mejorarnos a nosotros como docentes, mejorar la educación de las instituciones, mejorar los contextos donde estamos incluyendo la educación y además que estos contextos correspondan de una manera más crítica y más virtuosa. En este orden de idea tenemos aquí las referencias de Andrade Salazar y Pine Compi. En general, queremos contarles en este podcast que una síntesis pequeña de todo lo que hemos trabajado en el aprendizaje de nosotros como docentes. Quería comentarles, queridos amigos, que en las primeras etapas del conocimiento hay quiebres y que estos quiebres han permitido que la educación haya evolucionado constantemente. Recuerdo que existe la parte mitológica donde todos se lo incluíamos a la mitología, de ahí viene la mitología griega. Después tenemos una parte del conocimiento razonal con los fundadores del conocimiento de la reflexión, que es Platón y Aristóteles y Sócrates. Después venimos a un momento social que se enmarca todo hacia Dios, donde Dios es la fuente del conocimiento, todos se lo dedicamos a que Dios es el que genera ciertas causas. No obstante, después hay un quiebre fundamental que es al antropocentrismo, donde la ciencia toma una fuerza importantísima y que esta ciencia permite que ya seamos más objetivos y a partir de esa objetividad la ciencia tiene unas disyuntivas donde primero toman en cuenta si la ciencia realmente es objetiva y si existe un solo método para reflexionar sobre ella. La ciencia como tal es objetiva, sin olvidar que pues todos a la hora de reflexionar somos subjetivos, pero a la hora de interponer la ciencia toma la experiencia de muchas otras disciplinas y a partir de los consensos entre todas esas disciplinas logramos tener unos conocimientos. Luego entonces, si hay un solo enfoque, un solo método, dícese que la ciencia se adapta y las disciplinas se adaptan o adaptan el método de investigación de acuerdo a las necesidades que tiene cada fenómeno a estudiar. Luego entonces, a partir de eso, ya en el siglo XX, aparecen los pensamientos desde abajo. ¿Qué son los pensamientos desde abajo? Empieza con la crítica en Europa, donde queremos ver otras cosas que no sea el discurso político, social que se venía trabajando, sino que atacan lo que es el colonialismo, atacan el eurocentrismo, atacan las reflexiones de otros estamentos, que de ahí desde donde sale la palabra desde abajo, donde nosotros miramos hacia otros conocimientos diferenciales. De ahí también sale la educación o la epistemología del sur, que la epistemología del sur trata de darle voz a los indígenas, voz a las comunidades, voz a todas las personas que en algún momento fueron calladas, cegadas y tapadas, si se puede decir así, por por todo el discurso político, económico y social que traía las grandes fuentes económicas, los grandes poderes y que impedían que ellos se manifestaran. Luego entonces la ciencia quiere que estas personas hablen
y expresen sus conocimientos y que allí hay unas fuentes importantes de información que se deben tener en cuenta. Finalmente, la epistemología y la filosofía, como ya lo contamos en las conclusiones, pues es la base de la educación para integrarla dentro de la mejora de la transmisión y del pensamiento crítico para mejorar la educación constantemente y adaptarla a las necesidades actuales que tenemos. Apreciaciones acerca del impacto del curso de información y en su ejercicio profesional. Bueno, todo el curso que les puedo comentar, todo el curso hasta ahora ha sido excepcional, especialmente por la parte de las epistemologías del sur y la epistemología crítica o los conocimientos del sur. ¿Por qué? Porque esto identifica las comunidades donde trabajamos, esto identifica o nos identifica a nosotros para poder tener más en cuenta la voz de ellos, tener más en cuenta todo lo que concierne a ellos. No obstante, obviamente, todas las otras etapas del conocimiento nos ha ayudado a mejorar nuestras prácticas educativas y reflexionar especialmente si nosotros estamos equívocos o aún podemos reflexionar y mejorar cada día para que nuestra trabajo, nuestras formas de aplicar los conocimientos que tenemos son los adecuados para que la educación de nuestros estudiantes sea adecuada al contexto de la vida, al contexto donde viven, al contexto social en el cual se integran y sobre todo que le ayude a resolver los problemas que constantemente tienen en su diario vivir. De esta manera me despido, espero que este podcast haya sido bueno para poder sustentar cómo se ha diseñado este curso y qué conocimientos hemos obtenido hasta el momento. Muchas gracias.